La primera lectura de nuestra liturgia viene del Antiguo Testamento, del profeta Oseas, el capítulo 1, versos 2 al 10. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor, su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 85. Al músico principal, salmo para los hijos de Coré. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios,
porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué belleza. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días, voy a leer Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 19. Dice lo siguiente: Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien nos resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio la vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan de fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pensemos por un momento en una relación significativa que hayamos tenido. De esas, de pronto ya no existe, pero una relación significativa y ¿qué la hizo tan especial o qué la hace tan especial? Pensemos por un momento en eso. Mientras ustedes recrean en sus mentes esas relaciones especiales que han tenido o que tienen todavía, y en tanto que piensan, ¿qué las hace tan especiales? ¿Qué elementos entran a hacer especial esa relación? Voy a leer el texto de Lucas, en el capítulo 11. Quienes tengan Biblia, por favor, sigan la lectura. Y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Todos los pasajes tienen una importancia, una relevancia, de tal manera que, por respeto a quien ha diseñado estos textos y los ha puesto delante de nosotros hoy, por ese respeto a la palabra, trataré de ser breve, pero voy a recrear por lo menos el de Lucas, y voy a hacer una conexión más adelante con algunos de los demás. Hoy el Señor, mediante la reflexión y la aplicación de estos textos, nos invita a tener una buena y fiel relación con Él. Por eso el tema que nos ocupa hoy es la fidelidad como privilegio y requisito en la relación con Dios. Y parte de esa fidelidad tiene que ver con nuestra vida de oración y tiene que ver con nuestra acción, cómo actuamos. Y para tratar este tema me voy a concentrar en esos 2 aspectos en el pasaje de Lucas 11, refiriéndome a la oración como elemento relacional con Dios. Y para esto voy a centrarme en el texto del Padre Nuestro y también la acción como esa expresión de nuestra fidelidad a Dios. Eso es lo que Dios me ha dado en esta mañana para ustedes y para mí. Más adelante voy a hacer una referencia al pasaje de Oseas, que no se puede ignorar como ejemplo antagónico, y voy a hacer un contraste del pasaje de Lucas con los otros pasajes, y después veremos algunas conclusiones y algunas preguntas que surgirán de la reflexión de este texto. Entonces, en el Padre Nuestro nos relata Lucas que un discípulo que vio y que oyó, muy posiblemente lo alcanzó a oír, en la oración a Jesús, le aborda y le dice, esperando que Jesús haya terminado, no le interrumpe y le dice que quiere aprender a orar, que les enseña a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lo cual nos dice que hay una escuela de enseñar a orar, porque Juan también lo hacía. Y a Jesús, que es el maestro de la oración, se dirige no solamente a sus discípulos, sino a todos, porque dice, cuando oréis, decid,
y les dijo, dice el texto de Lucas, y les dijo, no se está dirigiendo solamente a este discípulo fiel, curioso, interesado. Y dice, cuando oréis, decid. Y enseguida comienza el ejemplo de oración, este modelo de oración tan querido por todos nosotros, que es el Padre Nuestro. Y se pone en el lugar del discípulo. No ora como Jesús lo haría, sino se pone en el lugar del que ignora cómo orar. Se pone en el lugar del discípulo y comienza a expresar el modelo de oración. Y dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración es un regalo de doctrina. Está lleno de aspectos y de temas con una densidad teológica muy rico. Se refiere al reino, a la voluntad de Dios, al Padre, y comienza reconociéndole al Padre y exaltándole. Y aquí ya él asume una actitud humilde respecto de la autoridad que está en el Padre. Repito que él se ubica en el lugar del discípulo. Reconoce esas posiciones de autoridad y comienza a exponer necesidades reales. Venga tu reino. Sabe que su reino no es de este mundo. Sabe que su lugar en la tierra es algo pasajero, que más allá está una residencia celestial y eterna. Entonces comienza a ser consciente en la oración a todos los que lo escuchan de estas verdades bíblicas. Y más adelante suplica por el perdón. Yo sé que este pasaje lo han recreado grandes hombres de Dios y grandes expositores de la palabra. Así que no tengo una mayor pretensión que recrear brevemente este pasaje, pero sí expresar la importancia que tiene. Entonces comienza a exponer las necesidades reales, suplica por el perdón y a su vez se confiesa imitador en perdonar, en que esa transición del perdón continúa en el que ora. Pide perdón, pero también está dispuesto a perdonar. Entonces está dispuesto a seguir ese ejemplo. Eso es fidelidad. Pide el cuidado de Dios frente a la tentación. Pero más que, en algunas traducciones, más que decir y no nos metas en tentación, lo que está expresando es no me expongas a la tentación. Otra vez se confiesa débil ante el mal, ante la tentación. Cuídame, protégeme de la tentación. Para ser librado del mal, no dice de qué tipo de mal, no dice de qué tentación. Parece ser que es abarcativo y se refiere a cualquier tipo de tentación y a cualquier tipo de mal en cualquiera de sus manifestaciones. Amplía su enseñanza en el segundo segmento de este pasaje, y esta vez Jesús emplea un ejemplo, una circunstancia ficticia, pero muy diciente para los judíos con el tema de la hospitalidad. Entonces, dice que supongamos que el amigo de un amigo se dirige a un tercer amigo para pedirle que le preste 3 panes, porque hay un viajero amigo suyo que llega de viaje cansado. Traten de imaginar la manera como se viajaba en aquellos tiempos. Por supuesto, uno llegaba todo sucio, lleno de polvo y muy cansado. Eran viajes por tierra o por mar, pero no había ninguna otra opción. Y este viajero llega cansadísimo a medianoche. Y es inoportuno. Y este amigo suyo, el hospedador, el anfitrión, va donde un tercer amigo a pedirle que le suministre 3 panes prestados, Y la pregunta de Jesús es, ¿quién de ustedes? Porque parece ser que haya la seguridad entre sus discípulos que ninguno de ellos se hubiera negado a suministrar, a prestar esos 3 panes.
sino al contrario, hubiera contado con la hospitalidad de cualquiera de ellos, porque eso es un tema muy importante entre los judíos, entre toda la región de Oriente, la hospitalidad bien hecha. Entonces, por supuesto que sí hay una molestia implícita ahí, ya, pero para servir, para dar respuesta, tenemos que asumir esa molestia. Ya, hay que incomodarse un poco para asumir la necesidad del otro. Sin embargo, pensemos por un momento que este hombre que está en la casa, el que nos da muestra de ejemplo Jesucristo, está en la casa con sus hijos ya en la cama, acostado. No le da los 3 panes. No creo que pueda conciliar fácilmente el sueño. De pronto su sueño va a ser más descansado y contento si le da los 3 panes. Y le da todo lo que necesite, dice el texto. Y nótese que el que pide los 3 panes no es quien los necesita. El que los necesita en realidad es el viajero que llega extenuado. Pero este hombre intercede. ¿Sí ven ahí el elemento de la oración? E intercede por el otro. Como decimos en algunas regiones de Colombia, va y pela la cara por el otro. ¿Ya? Entonces, su petición, ¿cómo es? Es específica, es concreta. Necesito 3 panes porque este hombre llegó cansado y yo no tengo nada. Listo. Más adelante Jesús nos recomienda unas acciones con respecto a esta enseñanza. Son acciones que traerán, que acarrearán una respuesta. Dice: pedid y se les dará, buscad y hallaréis, llamad, tocar las puertas y se os abrirá. Recordémonos la imagen del pastor que abre las puertas del redil, de su rebaño. Y dice todo aquel, en el texto de Lucas dice, todo aquel que haga cualquiera de estas acciones obtendrá un resultado a su petición. Pero el creer, la fidelidad, el orar, no es un actuar pasivo, no es sentarse a esperar. Hay que tomar unas acciones muy concretas, pero también hay que dirigirlas al Padre. Entonces, con todo esto parece ser que Jesús tiene el ánimo de llenar de seguridad y confianza a sus discípulos, pues surte su lección proponiendo un cuarto ejemplo. Y aquí entonces ya habla de una relación entre padres e hijos, dejando claro que difícilmente un padre engañaría a un hijo. A veces son más los hijos quienes incurren en esta conducta, pero es un poco difícil que un padre engañe a un hijo. Lo cual deja claro que Dios es preciso y oportuno en su dar. Acuérdense los ejemplos, perdón. Dice que si un hijo le pide un pan, ¿cómo le va a dar una serpiente? Son todos elementos muy conocidos en este área, en este contexto mediterráneo en el que se está desarrollando esta enseñanza. Y si le pide un huevo, ¿cómo le va a dar un escorpión? ¿Ya? Veamos otra vez una necesidad básica: alimento. ¿Cierto? Es preciso, como en el ejemplo del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dándoselo hoy. Y está hablando de que el Padre es preciso y oportuno en su dar, que no defrauda, no engaña al necesitado, no miente, es veraz y coherente. Esto me pediste, y si es su voluntad, pues seguramente lo va a otorgar en su tiempo. En una palabra, sabe dar. Y eso es una lección que está ahí escondidita, el saber dar. Muchos no sabemos dar, muchos no sabemos pedir. Es posible que haya ilustrado esa parte de su enseñanza con los hijos porque los hijos son personas confiadas.
en sus padres. Y nos está mostrando que así mismo nosotros podemos estar confiados en Él. Los hijos asumen sus padres como héroes. No se imaginan que los padres les podamos fallar. Y no nos conciben como malos. Nos asumen: mi papá es bueno, mi mamá es buena. ¿Cierto? Cierto. Entonces, sencillamente nos asumen como buenos a los padres. Y Jesús dice que un buen padre jamás responderá a su hijo, ni lo pondrá en una situación de riesgo, porque fíjense que el ejemplo que da, le daría a un escorpión. El escorpión es un animal peligroso. Ya, una piedra también se le cae encima. Una serpiente es un riesgo, es un animal, es una fiera. Entonces, un buen padre jamás va a poner a un hijo suyo en situación de riesgo, de peligro. Vayamos viendo la similitud con el Padre y con nosotros como hijos. Todo esto que les está enseñando Jesús a sus discípulos en esta ocasión. Conectado con lo anterior, Jesús cierra su enseñanza con la afirmación de que si aún nosotros, siendo malos, imperfectos, sabemos dar cosas buenas dádivas. Ojo, dice dádivas. No hay nadie que tenga un derecho a reclamarle a otro, y mucho menos a Dios, algo. Son dádivas. Todo lo que tenemos nos ha sido dado, de una u otra manera, a veces sin que hayamos pedido. Entonces, si somos capaces, siendo nosotros malos, plagados de defectos y falencias, si somos capaces de dar a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial, y aquí viene el gran regalo, nos dará su Espíritu Santo a los que lo pidan. Yo creo que no existe mejor petición que esa, ni mejor dádiva que esa: el Espíritu de Dios. Entonces Jesús concluye esta enseñanza afirmando y asegurándonos la confianza que como hijos podemos tener en nuestro Padre Celestial. Como les dije al comienzo, para ahondar un poco más en la fidelidad de Dios, que es privilegio y característica a desarrollar por parte nuestra, quisiera referirme brevemente al pasaje de Oseas. Oseas ciertamente no es como los otros profetas a quien Jesús le da una palabra y dice ve y dila, sino que él mismo se vuelve una parábola viviente, denunciante de la situación de pecado y de maldad en que está el reino del norte de Israel. Entonces le dice: despósate con una prostituta. Hay quienes afirman que esta no era tal prostituta, sino que era una mujer sencillamente muy devota a Baal, pero como tal también es infiel. Ahí está el pecado de la infidelidad, en mirar a otros intereses que nos distraen, nos distancian de Dios. Entonces, Oseas, que es un hombre de un contexto agrícola, que es un profeta que también viene del norte de Israel, obedece y se casa con una prostituta. Imagínense un hombre de Dios con esta vergüenza de casarse con una prostituta. Imagínense esa exhibición delante de todo el pueblo, porque una figura de semejante autoridad es mirada, es observada, es un ser muy público, como somos todos nosotros, pero él más. Entonces se casa con la prostituta obedientemente y tiene hijos. Y cada hijo lleva un nombre relacionado que Dios relaciona con la situación en la que está el pueblo de Israel. Antes los nombres no se ponían porque eran bonitos, o porque tenían una resonancia, o porque eran el nombre de un poeta, o porque era el nombre del abuelo. No, se ponían porque tenían que ver con una situación, con una comisión de Dios para esta criatura que acababa de nacer. Ejemplo, Juan el Bautista, Isaac, que es el que ríe, Jesús, el que salva. Entonces va poniendo los nombres a estos hijos que van naciendo y va dando el mensaje de escarmiento
de desacuerdo con la conducta de Israel. Y por eso los llama no compadezco, no compadecido, Jezreel. Y les anuncia que en 30 años, y efectivamente se cumplió esa profecía, iba a haber una escena de muerte en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel, entre otras cosas, es un valle donde por su planicie era muy apropiado para los carros de aquel entonces, de gente muy rica, de reyes. Tenían incluso una residencia ahí en el valle de Jezreel, los reyes. Y ahí era el auge de todas estas fiestas paganas, de orgías, de embriaguez. Antes había unos lugares altos que en el norte de Israel se habían dedicado para alabar, para sacrificar a Dios, y ahora estaban siendo usados para prácticas terribles, de orgías y de sacerdotisas que estaban al servicio de los hombres para cumplir sus deseos sexuales. Entonces era un ambiente de bastante corrupción. Y Oseas está ahí mostrando esta parábola viviente, este mensaje escondido en su familia del repudio que provoca en Dios, del enojo que provoca en Dios, y del fracaso de esta nación por su pecado, porque el pecado es decadencia que se precipita inmediatamente, que nos distancia de Dios. Pero al mismo tiempo, Oseas muestra un matrimonio, una relación íntima. Y matrimonio en aquel tiempo con una prostituta, un profeta, era señal de restauración de Dios, de perdón, de misericordia, de compasión. Entonces, ese es el gran contraste antagónico de este pasaje con el de Lucas. El de Lucas muestra también contrastes, con el Salmo 85, y muestra también similitudes donde, como leyó Jimena, hay un salmista ahí suplicando el perdón, suplicando la misericordia de Dios. Es consciente de su pecado, a diferencia del pueblo en el que está inmerso Oseas. Con el texto de Colosenses, porque en esa ocasión el valle de Colosas guarda alguna similitud con el valle de Jezreel, porque ahí también era una zona de alto comercio y también se prestaba para muchos viajeros que no iban solamente a comerciar y a trabajar. Y Pablo previene esta comunidad de Colosas y les advierte toda una cantidad de méritos en Jesucristo de los que podemos asirnos y mantenernos firmes y fieles a Dios. Entonces vamos viendo la conexión. Y con el texto de Lucas, porque en esa libertad de la gracia, que es ahora lo vigente, y no el castigo, no la ley de la circuncisión, no la ley del sacrificio, en esa libertad ahora es que Dios permite y nos da seguridad de salvación, y podemos entrar y orar con libertad como nos lo enseñó en Lucas, y podemos suplicar su perdón, entrar y orar libremente como nos lo enseñó a sus discípulos. Entonces, esto es brevemente, yo sé que es mucho más profundo, pero da para concluir algunas cosas. La fidelidad de Dios se manifiesta con o por medio de nuestras oraciones. Tienen todo que ver. Dios está atento a nosotros y se complace en nuestra fidelidad y nuestra confianza en Él. La oración debe estar caracterizada por ser fiel a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y la otra cosa, no hay petición inoportuna para Dios. No hay lugar u hora, no hay petición inoportuna. Qué belleza. La fidelidad de Dios se expresa en perdón, en misericordia, en corrección, en provisión y compasión. ¿Cuál es la enseñanza de todos estos textos? Pues en mantenernos fieles a Dios, sencilla y llanamente. Estas enseñanzas están dirigidas también a nosotros.
y la resonancia tenemos que también ponerla en práctica. A nosotros sus discípulos de hoy. Entonces, finalmente surgen también otras preguntas que nos harán reflexionar sobre el impacto de este mensaje, de esta palabra, este ramillete jugoso de la palabra de Dios. Si tenemos lugares altos, si suplantamos a Dios por algún otro interés, alguna otra relación, si somos hospitalarios en nuestras oraciones e incluimos a otros e intercedemos por otros. Y finalmente la pregunta es, ¿tienes una relación significativa y fiel con nuestro Padre Celestial? Eso es.